Mi hermana hizo que su hija sabotee a la mía para que no pueda ir a la universidad por una tonta rivalidad que mantenía conmigo desde hace años. Y cuando lo descubrí en la cena de graduación, con toda la familia presente, le entregué un sobre que contenía las verdaderas calificaciones de su perfecta hija. La sonrisa de satisfacción se desvaneció de su rostro cuando leyó los documentos que revelaban que Camila había estado copiando durante todo el último año escolar, y que mi investigación privada tenía suficiente evidencia para arruinar su futuro académico para siempre. El silencio en el comedor de mis padres fue ensordecedor. Mi hermana Patricia palideció mientras sostenía las fotografías de su hija intercambiando respuestas de exámenes por dinero, grabaciones de audio donde admitía haber saboteado el proyecto de ciencias de mi hija Andrea, y copias de los trabajos que había plagiado. Todos los invitados a la cena de celebración, tíos, primos, abuelos, observaban cómo la estrella familiar se desmoronaba ante sus ojos. Patricia me miró con odio puro y susurró: «¿Cómo te atreves?». Yo simplemente sonreí y respondí: «La misma pregunta te hago yo, hermana. Soy Elena. Tengo 42 años. Y durante toda mi vida he vivido a la sombra de mi hermana menor. Patricia siempre fue la preferida de mis padres, la niña bonita, la que conseguía todo lo que quería sin esfuerzo. Cuando ambas tuvimos hijas con apenas 2 años de diferencia, pensé que finalmente tendríamos algo en común. Una oportunidad de acercarnos. Qué ingenua fui. En lugar de unir a nuestras familias, Patricia convirtió a nuestras hijas en peones de su eterna necesidad de competir conmigo y ganar. Lo que no sabía era que yo había estado documentando cada una de sus traiciones durante meses, y tenía suficiente evidencia para destruir no solo la reputación de su hija, sino todo el castillo de mentiras que había construido a su alrededor. La rivalidad entre Patricia y yo comenzó cuando éramos niñas. Ella llegó al mundo cuando yo tenía 6 años, y desde el primer momento acaparó toda la atención de nuestros padres. Era la bebé perfecta, la niña dulce que nunca causaba problemas, mientras que yo me convertí automáticamente en la responsable, la que tenía que cuidarla y ceder ante todos sus caprichos. Cuando crecimos, Patricia desarrolló una personalidad encantadora y manipuladora que la llevaba a conseguir todo lo que deseaba. Yo, en cambio, me refugié en los estudios y el trabajo duro. A los 18 años, cuando recibí una beca completa para estudiar pedagogía, mis padres organizaron una pequeña celebración. 2 días después, Patricia anunció que había decidido estudiar medicina, y la casa se llenó de invitados, flores y felicitaciones que duraron una semana entera. No importaba que sus calificaciones fueran mediocres y que necesitara clases particulares caras que mis padres pagaron sin chistar. La atención siempre se desviaba hacia ella. Me casé con Roberto a los 25 años. Él era profesor de matemáticas en la misma escuela donde yo enseñaba literatura. Nuestra boda fue sencilla pero hermosa, en el jardín de mis padres, con 30 invitados cercanos. Patricia se comprometió 3 meses después con Andrés, un médico residente que había conocido en la universidad. Su boda fue una producción hollywoodense. 200 invitados, orquesta en vivo, vestido importado de París. Durante toda la ceremonia, mis padres no pararon de comentar lo perfecta que se veía Patricia y lo afortunada que era de haber encontrado un hombre tan exitoso. Cuando quedé embarazada de Andrea, Patricia anunció su embarazo de Camila apenas una semana después. Ambas dimos a luz con 2 meses de diferencia, y desde el primer momento, la competencia se trasladó a nuestras hijas. Mis padres compraban 2 regalos idénticos para ambas niñas, pero siempre comentaban que Camila era más avispada o más sociable que Andrea. Durante las reuniones familiares, Patricia se aseguraba de que Camila fuera el centro de atención, organizando pequeños espectáculos donde la niña cantaba o recitaba poemas. Andrea creció siendo una niña tímida pero extraordinariamente inteligente. Le fascinaban las ciencias, especialmente la biología marina, y pasaba horas leyendo enciclopedias y documentándose sobre océanos y especies marinas. A los 12 años, ya había decidido que quería estudiar biología marina en la universidad. Patricia siempre comentaba que era raro que una niña estuviera tan obsesionada con pescados y plantas, mientras promovía los talentos más normales de Camila en baile y música. El primer incidente grave ocurrió cuando las niñas tenían 14 años. Andrea había estado trabajando durante meses en un proyecto de ciencias sobre la contaminación marina para una competencia nacional. El proyecto era extraordinario. Había construido una maqueta del océano mostrando cómo los microplásticos afectan la cadena alimentaria, con datos recopilados durante una excursión escolar a la costa. 2 días antes de la competencia, llegué a casa y encontré a Andrea llorando en su habitación. La maqueta estaba destruida. Todos sus datos habían desaparecido de su computadora,
y sus notas manuscritas estaban empapadas en jugo de naranja. Se cayó todo, sollozaba Andrea. Estaba moviendo la maqueta y se cayó, y luego derramé jugo sobre mis notas sin querer, pero algo en su expresión me decía que no estaba contando toda la verdad. Esa tarde, Patricia pasó, casualmente, por casa con Camila. «Qué lástima lo del proyecto de Andrea», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Bueno, siempre hay que tener cuidado con los experimentos científicos. Camila, cuéntale a tu tía sobre tu presentación de danza para mañana». Camila, con una sonrisa que me pareció demasiado satisfecha para una niña de 14 años, comenzó a describir elaboradamente su rutina de baile. Fue entonces cuando noté que tenía las uñas sucias y pequeñas manchas en su ropa, que parecían tierra de la maqueta de Andrea. Cuando confronté a Andrea esa noche, finalmente admitió entre lágrimas que Camila había llegado, mientras ella estaba en el baño, había empujado la maqueta accidentalmente y luego había derramado jugo sobre sus investigaciones para ayudar a limpiar. Me dijo que si acusaba a alguien, se aseguraría de que toda la familia pensara que yo estaba loca, murmuró Andrea. Y que tía Patricia convencería a los abuelos de que soy una mentirosa. Decidí no confrontar a Patricia directamente. Sabía que negaría todo y haría quedar a Andrea como una niña problemática. En su lugar, ayudé a mi hija a reconstruir su proyecto trabajando día y noche. No ganó la competencia, pero obtuvo una mención honorífica que llenó mi corazón de orgullo. A partir de ese momento, comencé a observar más cuidadosamente las interacciones entre nuestras familias. Patricia tenía la costumbre de hacer comentarios aparentemente inocentes que socavaban la confianza de Andrea. «Oh, qué interesante que Andrea quiera estudiar ciencias», decía durante las cenas familiares. «Aunque es una carrera tan específica. Camila está considerando medicina como su papá. Es más versátil, ¿no crees? Oh, Andrea es tan seria siempre con sus libros. Me preocupa que no desarrolle habilidades sociales. Camila es más equilibrada, ¿verdad?». Estos comentarios sutiles pero constantes comenzaron a afectar la autoestima de Andrea. Empezó a cuestionar sus intereses, a preguntarme si realmente era rara por preferir los libros de ciencias a las revistas de moda que leía Camila. Mis padres, inconscientemente, reforzaban estos mensajes. «Camila es tan carismática», comentaba mi madre. «Va a ser una doctora excelente, igual que su papá». Mientras que sobre Andrea decía: «Esperemos que se vuelva más sociable cuando entre a la universidad». Durante los años de preparatoria, las dos niñas asistían a la misma escuela privada. Andrea mantenía un promedio excelente. Participaba en el club de ciencias y había comenzado a destacar en competencias académicas. Camila era popular. Participaba en el equipo de porristas y tenía novio desde segundo año. Patricia constantemente comparaba sus éxitos sociales con la introversión problemática de Andrea. El punto de quiebre llegó durante el último año de preparatoria. Andrea había trabajado incansablemente para calificar para una beca completa en una universidad prestigiosa, con un programa excepcional de biología marina. Sus calificaciones eran impecables, sus actividades extracurriculares sólidas, y había impresionado en todas las entrevistas. Camila, por su parte, había decidido estudiar medicina, pero sus calificaciones eran irregulares, y necesitaría que sus padres pagaran la matrícula completa en una universidad privada cara. Fue entonces cuando Patricia intensificó su campaña de sabotaje, utilizando a Camila como su arma principal. Todo comenzó de manera sutil. Camila empezó a ofrecer ayuda a Andrea con sus tareas más importantes. «Somos primas», decía con una sonrisa angelical. «Tenemos que apoyarnos mutuamente». Andrea, que siempre había sido demasiado confiada y bondadosa, aceptó la ayuda sin sospechar nada. No sabía que cada vez que Camila revisaba sus ensayos, introducía errores sutiles, cambiaba fechas importantes en sus trabajos de historia, alteraba fórmulas en sus tareas de química y modificaba referencias bibliográficas en sus ensayos de literatura. Los profesores comenzaron a notar inconsistencias en el trabajo de Andrea. «Es extraño», me comentó la profesora de química durante una reunión de padres. «Andrea claramente entiende los conceptos, pero comete errores básicos en sus reportes finales. Es como si alguien estuviera saboteando su trabajo». Esas palabras se quedaron grabadas en mi mente, pero en ese momento no pude conectar los puntos. La situación empeoró cuando Andrea comenzó a preparar su proyecto final de biología, un estudio sobre el impacto del cambio climático en los arrecifes de coral. Era su proyecto más ambicioso, el que enviaría a la universidad junto con su solicitud de beca. Camila se ofreció a ayudarla con la investigación, pasando tardes enteras en nuestra casa, aparentemente tomando notas y organizando datos. Una noche, Andrea llegó a mi habitación llorando. «Mamá, algo terrible pasó con mi proyecto. Todas mis notas desaparecieron de mi computadora
y los especímenes que había recolectado en la playa están contaminados con algún químico. Se están desintegrando. Mi corazón se rompió al ver su desesperación. Habíamos planeado ese viaje de recolección durante meses. Había coordinado con un biólogo marino profesional y Andrea había invertido sus ahorros en equipo especializado. Tal vez fue un virus en la computadora, murmuró Andrea. Y quizás el agua de mar que usé tenía alguna bacteria. Pero, mamá, tengo que empezar desde cero. Y la fecha límite es en 3 semanas. Esa noche, mientras ayudaba a Andrea a planificar cómo recuperar su trabajo, recordé que Camila había estado usando la computadora de Andrea esa misma tarde, ayudándola a organizar sus archivos. Al día siguiente, decidí investigar discretamente. Revisé el historial de la computadora de Andrea y encontré que varios archivos habían sido eliminados permanentemente durante el tiempo que Camila estuvo allí. Más revelador aún, encontré en la papelera de reciclaje un archivo que Camila había intentado eliminar. Un documento con instrucciones detalladas sobre cómo sabotear proyectos científicos sin dejar evidencia obvia. Mi sangre se heló cuando leí el contenido. Era un plan meticuloso para destruir las oportunidades universitarias de Andrea, escrito de puño y letra de Camila. Incluía estrategias como introducir errores en tareas importantes, contaminar especímenes con sal para que se deterioren, borrar archivos digitales y culpar a fallas técnicas, y hacer que parezca que Andrea es descuidada e irresponsable. Lo más perturbador era una sección titulada Plan de contingencia si es descubierta, donde Camila había escrito: llorar y decir que solo trataba de ayudar. Mami siempre me defiende contra tía Elena. Los abuelos creen que Andrea es rara de todos modos. La firma al final del documento me dejó sin aliento. Para mami, que merece que Camila sea la única nieta exitosa. Con amor, tu hija perfecta. En ese momento supe que Patricia no solo estaba al tanto del sabotaje, sino que lo había orquestado. Mi hermana había convertido a mi hija en el objetivo de una venganza siniestra, utilizando a su propia hija como arma. Pero en lugar de confrontarla inmediatamente, decidí que necesitaba evidencia irrefutable. Si iba a exponer esta traición, tenía que asegurarme de tener pruebas que ni Patricia ni mis padres pudieran desestimar. Durante las siguientes semanas, instalé discretamente cámaras de seguridad en la habitación de Andrea y un software de monitoreo en su computadora que registraba toda actividad. También comencé a grabar conversaciones familiares en mi teléfono, especialmente cuando Patricia hacía sus comentarios venenosos sobre Andrea. Contraté a un investigador privado para que documentara las actividades académicas de Camila en la escuela. Los resultados fueron devastadores. Las cámaras capturaron a Camila destruyendo deliberadamente tareas de Andrea, contaminando sus experimentos con productos químicos que llevaba en su mochila y eliminando archivos importantes de su computadora. El investigador descubrió que Camila había estado comprando respuestas de exámenes a estudiantes de grados superiores, copiando tareas completas de Internet y pagando a otros estudiantes para que hicieran sus proyectos. Más impactante aún, el investigador obtuvo grabaciones de audio donde Camila se jactaba con sus amigas sobre cómo estaba arruinando las oportunidades universitarias de su prima estúpida, siguiendo instrucciones de su madre. En una grabación particularmente reveladora, Camila decía: mami dice que si Andrea no consigue esa beca, tendrá que ir a una universidad estatal barata, y entonces yo seré claramente la nieta más exitosa. Los abuelos finalmente verán quién es realmente la mejor. Mientras recopilaba evidencia, Andrea continuaba luchando por reconstruir su proyecto. Trabajábamos juntas hasta altas horas de la noche. Viajamos nuevamente a la costa para recolectar especímenes, y ella demostró una resistencia que me llenó de orgullo. A pesar de todos los obstáculos que Camila había puesto en su camino, Andrea logró completar un proyecto excepcional y mantener sus calificaciones excelentes. Cuando llegaron las noticias de aceptación universitaria, Andrea había sido aceptada en 3 universidades prestigiosas con becas parciales, aunque no la beca completa que había esperado debido a las irregularidades en algunas de sus tareas que Camila había saboteado. Camila, sorprendentemente, también había sido aceptada en una universidad privada cara, aunque posteriormente descubrí que Patricia había hecho una donación sustancial para asegurar la admisión. El momento perfecto para mi revelación llegó cuando mis padres decidieron organizar una cena de celebración por las 2 nietas universitarias exitosas. Patricia sugirió que fuera una reunión familiar grande, invitando a tíos, primos y abuelos para celebrar apropiadamente este logro familiar. Yo acepté inmediatamente, sabiendo que sería la audiencia perfecta para exponer la verdad. Durante los días previos a la cena, Patricia no podía ocultar su satisfacción. Llamaba constantemente para coordinar detalles, pero principalmente para presumir sobre la superior universidad de Camila y comentar cómo era una lástima
que Andrea no hubiera conseguido mejores oportunidades. Supongo que algunas niñas están más preparadas para la excelencia académica que otras, dijo durante una de esas llamadas, con esa voz melosa que siempre usaba para disfrazar sus insultos. La noche de la cena, llegué con Andrea y Roberto, y también con una carpeta discreta que contenía toda mi evidencia impresa y organizada cronológicamente. Patricia había decorado el comedor de mis padres con globos y una pancarta que decía «Felicidades a nuestras universitarias», pero había asegurado que el nombre de Camila estuviera en letras más grandes que el de Andrea. Durante la cena, Patricia dominó la conversación, detallando los logros excepcionales de Camila y sus planes para estudiar medicina como su padre exitoso. Cuando alguien preguntaba sobre Andrea, Patricia rápidamente desviaba la atención. «Oh, Andrea va a estudiar algo sobre peces. Es muy específico. Pero Camila tiene opciones más amplias, ¿verdad, cariño?» Camila, sentada junto a su madre, irradiaba una confianza enfermiza. Había desarrollado la misma sonrisa falsa de Patricia, esa expresión que parecía dulce pero tenía veneno debajo. «Estoy muy emocionada por comenzar mis estudios de medicina», dijo con voz teatral. «Espero poder ayudar a muchas personas como mi papá». Luego, mirando directamente a Andrea, agregó: «Es una lástima que algunas personas no sean lo suficientemente inteligentes para carreras que realmente importan». Fue en ese momento exacto cuando me levanté de mi silla, caminé hasta donde estaba Patricia y coloqué el sobre frente a ella. «Antes de que sigamos celebrando», dije con voz clara y firme, «creo que hay algo que toda la familia debe saber sobre los verdaderos logros de Camila». El clímax había comenzado. Patricia tomó el sobre con manos temblorosas, claramente sintiendo que algo terrible estaba por suceder, pero sin poder imaginar la magnitud de lo que estaba a punto de descubrirse. El comedor quedó en completo silencio mientras ella abría lentamente los documentos que contenían fotografías, transcripciones, evidencia de audio y registros detallados de cada acto de sabotaje perpetrado por su perfecta hija. La primera fotografía mostraba a Camila vertiendo sal en los especímenes marinos de Andrea. La segunda la capturaba eliminando archivos de la computadora. La tercera era una imagen de ella intercambiando dinero por respuestas de exámenes con un estudiante mayor. Patricia palideció progresivamente mientras revisaba cada pieza de evidencia, su máscara de superioridad desmoronándose completamente. «¿Qué es esto?», murmuró Patricia, pero su voz ya no tenía la confianza arrogante de siempre. Toda la mesa se había volcado a mirar, y pude ver cómo mis tíos, primos y abuelos comenzaban a comprender la magnitud de lo que estaban presenciando. Camila había dejado de sonreír y miraba los documentos con horror creciente, dándose cuenta de que todas sus fechorías habían sido documentadas meticulosamente. «Es la verdad, Patricia», respondí con voz firme. «Es evidencia de cómo tu hija ha estado saboteando sistemáticamente la educación de Andrea durante meses, siguiendo un plan que claramente tú le proporcionaste». Saqué mi teléfono y reproduje una de las grabaciones de audio donde Camila admitía haber recibido instrucciones de su madre para arruinar las oportunidades de mi prima estúpida. El silencio en el comedor era ensordecedor. Mis padres miraban los documentos con expresiones de shock y creciente horror. Mi tío Carlos, que siempre había sido el más directo de la familia, tomó algunas de las fotografías y las examinó cuidadosamente. «Patricia», dijo con voz grave, «¿tú orquestaste esto? ¿Usaste a tu propia hija para sabotear a Andrea?» Patricia intentó defenderse, pero sus argumentos sonaban desesperados y contradictorios. Esto debe ser una malinterpretación. Camila nunca haría algo así. Elena está celosa porque Camila es más exitosa que Andrea». Pero mientras hablaba, más familiares revisaban la evidencia, escuchaban las grabaciones y veían las fotografías que claramente mostraban actos deliberados de sabotaje. Camila, dándose cuenta de que no podía negar la evidencia, comenzó a llorar, pero en lugar de mostrar remordimiento genuino, sus lágrimas parecían más bien frustración por haber sido descubierta. «Solo quería ayudar a mami», sollozó. Ella dijo que Andrea no merecía ir a una universidad buena porque no es realmente inteligente, solo estudiosa. Mami dijo que yo era la que realmente tenía talento natural. Esas palabras fueron como una bofetada para mis padres. Mi madre, que había favorecido sutilmente a Patricia durante décadas, miraba ahora a su hija menor con una expresión de profunda desilusión. «Patricia, ¿realmente le enseñaste a tu hija a lastimar a Andrea? ¿A sabotear su futuro?» La voz de mi madre temblaba con una mezcla de dolor y rabia que nunca había escuchado antes. Mi padre, tradicionalmente el más silencioso en conflictos familiares, se puso de pie lentamente,
Su rostro había adquirido una expresión de gravedad que transformaba por completo su personalidad habitualmente jovial. «Patricia», dijo con voz que cortaba como hielo, «lo que has hecho es imperdonable. Has dañado a tu propia sobrina, has corrompido a tu hija y has traicionado a toda esta familia con tu venganza infantil y cruel». El investigador privado había hecho un trabajo excepcional. No solo había documentado el sabotaje académico, sino que había descubierto que Camila había estado involucrada en una red de trampa académica en la escuela. Había estado vendiendo respuestas de exámenes a otros estudiantes, copiando trabajos completos de Internet y pagando a estudiantes de grados superiores para que completaran sus proyectos más importantes. Más devastador aún, el investigador había obtenido copias de correspondencia entre Patricia y la administración de la universidad, donde Camila había sido aceptada. Las cartas revelaban que Patricia había hecho una donación de $50,000 para asegurar la admisión de su hija, a pesar de sus calificaciones mediocres y su historial académico cuestionable. Cuando esta información salió a la luz durante la cena, el escándalo se intensificó exponencialmente. No solo Camila había saboteado a Andrea, sino que ni siquiera había ganado su lugar en la universidad por méritos propios. Patricia había comprado la admisión de su hija mientras simultáneamente saboteaba las oportunidades legítimas de Andrea. Mi tío Carlos, que trabajaba en el sistema educativo, tomó la palabra con autoridad. «Patricia, esto no es solo traición familiar. Lo que Camila ha hecho constituye fraude académico, y tu participación como madre en orquestar esto es complicidad criminal. Podrían enfrentar consecuencias legales serias». Sus palabras resonaron en el comedor como una sentencia judicial. La abuela, que siempre había sido la matriarca silenciosa pero respetada de la familia, habló por primera vez en toda la noche. Su voz, aunque frágil por la edad, tenía una autoridad moral indiscutible. «Patricia, en mis 80 años de vida, nunca he visto algo tan cruel y cobarde. Usar a tu propia hija para lastimar a una niña inocente. Es algo que jamás pensé que vería en mi propia familia». Camila, desesperada por salvar algo de la situación, intentó cambiar su estrategia. «Todo esto es culpa de tía Elena», gritó con voz histérica. «Ella siempre ha estado celosa de mami y de mí. Inventó toda esta evidencia para hacernos quedar mal». Pero su defensa sonaba patética cuando las grabaciones de audio claramente capturaban su propia voz admitiendo cada acto de sabotaje. Patricia, viendo que no podía negar la evidencia, intentó una última táctica manipulativa. «Elena, eres mi hermana. Sí, cometimos errores. Pero ¿realmente vas a destruir a nuestra familia por esto? Podemos resolverlo en privado, compensar a Andrea de alguna manera. No necesitas humillarnos públicamente así». Fue en ese momento que Andrea, que había permanecido silenciosa durante toda la confrontación, finalmente habló. Su voz era clara y firme, sin rastro de la timidez que había caracterizado su adolescencia. «Tía Patricia, no cometiste errores. Planificaste deliberadamente arruinar mi futuro. Y Camila no es una víctima inocente. Ella disfrutó cada momento de sabotearme. No merecen compasión. Merecen enfrentar las consecuencias de sus acciones». Las palabras de Andrea resonaron con tal autoridad moral que incluso Patricia se quedó sin respuesta. Mi hija había crecido durante esos meses de adversidad. Había desarrollado una fortaleza que ninguna cantidad de sabotaje podría quebrar. La niña tímida se había transformado en una joven fuerte que no toleraría más abusos. El investigador privado había proporcionado un informe adicional que guardé para el final de la confrontación. Resultó que Camila había estado involucrada en comportamientos fraudulentos durante años, no solo contra Andrea. Había saboteado a otros estudiantes en competencias académicas, había plagiado trabajos en múltiples materias, y había mentido sobre sus actividades extracurriculares en su solicitud universitaria. Cuando presenté esta evidencia adicional, quedó claro que el patrón de comportamiento era extenso y sistemático. Camila no era una niña que había cometido errores por influencia de su madre. Era una joven que había desarrollado una personalidad fundamentalmente corrupta, disfrutando el poder que venía de destruir las oportunidades de otros. El golpe final llegó cuando revelé que había enviado copias de toda la evidencia a la administración de la universidad, donde Camila había sido aceptada, así como al Departamento de Educación de la preparatoria donde ambas niñas estudiaban. Las instituciones educativas tomarían sus propias decisiones sobre las consecuencias apropiadas, pero era claro que el futuro académico de Camila estaba en serio peligro. Patricia y Camila se quedaron sentadas en silencio absoluto, rodeadas por una familia que las miraba con una mezcla de desilusión, rabia y disgusto. La cena de celebración se había transformado en un tribunal familiar donde su verdadera naturaleza había sido expuesta ante todos los que importaban en sus vidas. Mi padre fue el primero en pronunciar el veredicto familiar. «Patricia,
Ya no eres bienvenida en esta casa hasta que hagas una reparación completa por el daño que has causado. Y Camila, esperamos que aprendas de las consecuencias de tus acciones, aunque sinceramente dudamos de tu capacidad para el arrepentimiento genuino. Sus palabras tenían la finalidad de una sentencia judicial. Las consecuencias llegaron más rápido de lo que había anticipado. La Universidad de Camila revocó su admisión inmediatamente después de revisar la evidencia de fraude académico. La preparatoria inició una investigación formal que resultó en la expulsión de Camila y la anulación de todas sus calificaciones del último año. Tendría que repetir completamente su último año en una escuela diferente, asumiendo que alguna institución estuviera dispuesta a aceptar a una estudiante con un historial de fraude documentado. Patricia perdió no solo la admisión universitaria de su hija, sino también su posición social dentro de la familia. Mis padres, que durante décadas habían favorecido sutilmente a su hija menor, ahora la veían como la persona manipuladora y vengativa que siempre había sido. Las invitaciones a reuniones familiares cesaron. Las llamadas telefónicas se volvieron frías y distantes, y el apoyo emocional que siempre había dado por sentado desapareció por completo. Andrés, el esposo de Patricia, que inicialmente había defendido a su esposa e hija, comenzó a cuestionar seriamente su matrimonio cuando se dio cuenta de la profundidad de la manipulación de Patricia. Si era capaz de orquestar el sabotaje sistemático de su propia sobrina, ¿qué otras mentiras y manipulaciones había estado perpetrando en su vida cotidiana? Mientras tanto, Andrea floreció de maneras que nunca habría imaginado posible. Liberated del sabotaje constante y del ambiente tóxico que Patricia había creado, sus verdaderas capacidades académicas brillaron. Recibió ofertas de becas adicionales de 2 universidades, que habían escuchado sobre su historia de perseverancia frente a la adversidad. Su historia se convirtió en un ejemplo inspirador de resistencia académica. La comunidad académica, cuando se enteró de los detalles del sabotaje, respondió con apoyo abrumador para Andrea. Profesores universitarios comenzaron a comunicarse con ella directamente, ofreciendo oportunidades de investigación y mentoría. Su futuro académico, lejos de ser arruinado por el sabotaje de Camila, se había fortalecido por su capacidad demostrada de superar obstáculos extremos. 6 meses después de la cena de confrontación, las vidas de ambas familias habían cambiado drásticamente. Patricia y Camila vivían en un aislamiento social casi completo. Los amigos de la familia, cuando se enteraron de la historia completa, distanciaron gradualmente sus relaciones. La reputación que Patricia había construido durante décadas como la hermana exitosa y encantadora se había evaporado por completo. Camila, después de repetir su último año en una preparatoria pública donde nadie conocía su historia, luchaba académicamente sin la red de trampas y sabotajes que había desarrollado. Sus calificaciones genuinas eran mediocres en el mejor de los casos, y su solicitud universitaria tendría que incluir explicaciones sobre su expulsión previa y el fraude académico documentado. Patricia intentó múltiples veces contactarme para resolver la situación, pero sus llamadas y mensajes revelaban que no había desarrollado ningún entendimiento genuino de la gravedad de sus acciones. Sus disculpas sonaban calculadas y centradas en minimizar las consecuencias para ella y Camila, no en reconocer el daño que habían causado a Andrea. Durante una de sus últimas tentativas de contacto, Patricia me escribió una carta larga donde intentaba justificar sus acciones como instinto maternal para proteger a Camila en un mundo competitivo. La carta revelaba que aún no comprendía que había usado a su hija para perpetrar actos de crueldad sistemática contra una niña inocente. Su falta de remordimiento genuino confirmó que había tomado la decisión correcta al exponer su comportamiento. Andrea, por su parte, se había transformado en una joven extraordinariamente fuerte y centrada. La experiencia de superar el sabotaje sistemático había desarrollado en ella una resistencia y determinación que servirían como fundamento para toda su vida futura. Entró a la universidad con una madurez y perspectiva que pocos estudiantes de su edad poseían. Roberto y yo, como pareja, nos habíamos fortalecido a través de la crisis. Trabajar juntos para proteger a nuestra hija y exponer la verdad había consolidado nuestra relación de maneras que nunca habríamos anticipado. Habíamos aprendido que a veces proteger a las personas que amamos requiere acciones decisivas y confrontaciones difíciles. Mis padres, después de procesar completamente lo que había sucedido, llegaron a reconocer patrones de favoritismo que habían perpetuado durante décadas sin darse cuenta de las consecuencias. Su relación conmigo mejoró significativamente cuando finalmente comprendieron cómo su preferencia por Patricia había creado la dinámica tóxica que culminó en el sabotaje de Andrea. La abuela, en particular, se convirtió en una defensora feroz de Andrea.
Durante sus conversaciones privadas conmigo, admitió que siempre había sentido que algo no estaba bien en el comportamiento de Patricia, pero había elegido mantener la paz familiar en lugar de confrontar los problemas. La experiencia le enseñó que el silencio ante la injusticia es complicidad. El investigador privado me informó que Camila había intentado repetir algunos de sus patrones de comportamiento en su nueva escuela, pero sin el respaldo y la protección de Patricia, y con profesores alertas a su historial. Sus intentos de fraude fueron detectados y detenidos rápidamente. Estaba enfrentando la realidad de que tendría que desarrollar habilidades académicas genuinas por primera vez en su vida. Andrés, después de meses de terapia matrimonial que Patricia abandonó alegando que no tenía nada de qué disculparse, finalmente solicitó el divorcio. Su carrera médica, que dependía de la confianza y la integridad, no podía sobrevivir la asociación con alguien que había orquestado fraude académico sistemático. La separación dejó a Patricia enfrentando no solo el aislamiento social, sino también inseguridad financiera significativa. 2 años después de la confrontación que cambió nuestras vidas para siempre, me encuentro reflexionando sobre las lecciones aprendidas y las transformaciones que siguieron. Andrea terminó su 2º año universitario con honores, especializándose en biología marina con una concentración en conservación de arrecifes de coral. Su investigación sobre microplásticos oceánicos, irónicamente el mismo tema que Camila había saboteado en preparatoria, recibió reconocimiento nacional y le valió una beca de investigación de verano en una estación marina prestigiosa. La fortaleza que Andrea desarrolló durante los meses de sabotaje sistemático se convirtió en su característica más notable. Sus profesores universitarios comentan constantemente sobre su resistencia excepcional, su ética de trabajo inquebrantable y su capacidad para mantener la integridad académica bajo presión. Las adversidades que Patricia y Camila intentaron usar para destruirla la transformaron en una estudiante y persona extraordinaria. Patricia vive ahora en un apartamento pequeño, trabajando en empleos de medio tiempo que están muy por debajo de las aspiraciones profesionales que una vez tuvo. Su red social se ha reducido a prácticamente nada, ya que la historia de su traición se extendió a través de la comunidad. Los amigos que una vez la admiraron por tener una hija perfecta, ahora la ven como la mujer que sacrificó la integridad familiar por celos mezquinos. Camila, después de repetir preparatoria y graduarse con calificaciones mediocres, fue aceptada en una universidad comunitaria local. Su sueño de estudiar medicina se evaporó cuando se dio cuenta de que no tenía la capacidad académica genuina, ni la integridad moral requerida para una carrera médica. Estudia ahora Administración de Empresas, una carrera que eligió principalmente porque requiere menos rigor académico. Lo más revelador es que Camila nunca ha mostrado remordimiento genuino por sus acciones. En las pocas ocasiones cuando familiares la han confrontado sobre el sabotaje, sus respuestas revelan que aún cree que estaba justificada en proteger sus propias oportunidades contra la competencia injusta de Andrea. Su incapacidad para reconocer la inmoralidad fundamental de sus acciones confirma que su naturaleza corrupta era genuina, no simplemente el resultado de la influencia materna. La dinámica de nuestra familia extendida cambió permanentemente. Mis tíos y primos, que una vez veían a Patricia como la hermana más exitosa y carismática, ahora la tratan con una cortesía fría que apenas oculta su desdén. Las reuniones familiares, cuando Patricia ocasionalmente asiste, están marcadas por silencios incómodos y conversaciones superficiales que evitan cualquier mención de logros académicos o profesionales. Roberto y yo hemos usado esta experiencia para fortalecer nuestra familia y enseñar a Andrea lecciones valiosas sobre justicia, perseverancia y la importancia de defender la verdad. Andrea comprende ahora que las personas que están dispuestas a lastimar a otros para obtener ventajas personales no merecen compasión cuando enfrentan las consecuencias de sus acciones. Durante las vacaciones familiares del año pasado, Andrea tuvo la oportunidad de interactuar brevemente con Camila en una reunión familiar inevitable. La conversación fue reveladora. Camila intentó actuar como si nada hubiera pasado, sugiriendo que eran primas y deberían apoyarse mutuamente. Andrea respondió con una madurez que me llenó de orgullo. El apoyo debe ser mutuo y honesto. Tú elegiste sabotearme cuando necesitaba apoyo. Ahora cada una sigue su propio camino. Mi relación con mis padres se ha vuelto más honesta y equilibrada. Reconocen ahora que su favoritismo histórico hacia Patricia creó una dinámica tóxica que casi destruyó las oportunidades de su nieta. Han hecho esfuerzos conscientes para apoyar a Andrea de maneras que nunca apoyaron mis propios logros, como si estuvieran compensando décadas de desequilibrio familiar. La abuela, ahora de 82 años, ha convertido a Andrea en su nieta favorita oficial, algo que declara abiertamente en reuniones familiares. Andrea tiene el carácter que esperaba ver en toda la familia, dice con orgullo. Enfrentó la traición con dignidad y salió más fuerte.
Eso es lo que hacen las mujeres verdaderamente excepcionales. El investigador privado, que se había convertido en algo así como un amigo familiar durante el proceso, me contactó recientemente con información adicional sobre Camila. Aparentemente, ha intentado transferirse a universidades más prestigiosas, pero su historial de fraude académico documentado hace que las admisiones sean prácticamente imposibles. Está atrapada en instituciones de menor calidad, enfrentando la realidad de que sus acciones pasadas han limitado permanentemente sus opciones futuras. Patricia intentó una última maniobra de manipulación hace 6 meses, cuando se acercó a Andrea directamente en el campus universitario durante una visita de padres. Había conducido 3 horas para sorprender a Andrea y pedirle que considerara perdonar los errores del pasado para restaurar la armonía familiar. Andrea documentó toda la conversación en su teléfono y me envió las grabaciones. En esas grabaciones, Patricia nunca admite haber hecho algo moralmente incorrecto. En su lugar, caracteriza el sabotaje sistemático como decisiones parentales difíciles en un mundo competitivo y sugiere que Andrea debería mostrar madurez al seguir adelante. Su incapacidad total para aceptar responsabilidad o mostrar remordimiento genuino validó completamente mi decisión de mantener el distanciamiento familiar. Andrea respondió a Patricia con una frialdad que habría sido imposible en la niña tímida que una vez fue. Tía Patricia, no cometiste errores parentales. Orquestaste una campaña deliberada para sabotear mi educación, utilizando a tu propia hija como arma. No busco una disculpa porque sé que no sientes remordimiento genuino. Solo quiero que entiendas que las consecuencias que enfrentas son el resultado directo de tus propias decisiones. Patricia se fue sin responder, aparentemente finalmente comprendiendo que no había manipulación posible que pudiera restaurar su posición en nuestras vidas. Hoy, mientras escribo esta reflexión final, Andrea se prepara para presentar su investigación sobre conservación marina en una conferencia internacional. Ha recibido ofertas para programas de maestría en 3 universidades de prestigio mundial. Su futuro es brillante precisamente porque desarrolló la fortaleza para superar los obstáculos que Patricia y Camila colocaron en su camino. Patricia y Camila cosecharon exactamente lo que plantaron. Su venganza mezquina no solo falló en destruir las oportunidades de Andrea, sino que se convirtió en el catalizador que transformó a mi hija en una joven extraordinariamente fuerte y exitosa. Mientras tanto, ellas enfrentan un futuro limitado por las consecuencias permanentes de sus propias acciones crueles. Patricia trabaja ahora como recepcionista en una clínica dental, un trabajo que consiguió solo después de múltiples rechazos cuando los empleadores investigaban las referencias de su empleo anterior. Su reputación en la comunidad profesional se había visto comprometida cuando la historia del sabotaje académico se extendió entre las redes sociales y profesionales. Los médicos que una vez la respetaban como la esposa de un colega, ahora la veían como alguien capaz de corromper a su propia hija para lastimar a una niña inocente. Camila, por su parte, lucha académicamente en la universidad comunitaria. Sin la red de trampas y sabotajes que había desarrollado durante la preparatoria, sus verdaderas capacidades académicas se revelaron como mediocres en el mejor de los casos. Ha cambiado de carrera 3 veces, incapaz de mantener el rigor requerido para cualquier programa de estudio serio. Sus profesores notan una falta fundamental de ética de trabajo y una tendencia a buscar atajos que ya no puede implementar sin consecuencias inmediatas. Lo más satisfactorio es observar cómo la ausencia de Patricia y Camila ha mejorado la dinámica de las reuniones familiares. Sin la presencia tóxica de Patricia dominando las conversaciones y haciendo comparaciones envenenadas, el ambiente familiar se ha vuelto genuinamente cálido y suportivo. Andrea puede compartir sus logros académicos sin tener que soportar comentarios sutilmente despectivos o competencia artificial. Mis padres han reconocido públicamente, en múltiples ocasiones familiares, que cometieron errores graves al favorecer a Patricia durante tantos años. Mi padre, en particular, ha expresado arrepentimiento profundo por no haber reconocido las señales de la personalidad manipuladora de Patricia. Confundí el encanto superficial con carácter genuino, me dijo durante una conversación reciente. Patricia siempre sabía decir lo que queríamos escuchar, mientras que tú decías la verdad, incluso cuando era incómoda. La transformación de mi madre ha sido especialmente notable. Después de décadas de hacer excusas por el comportamiento problemático de Patricia, ahora habla abiertamente sobre los patrones de manipulación que debería haber reconocido. Durante la última reunión familiar, cuando alguien mencionó casualmente a Patricia, mi madre respondió con una frialdad que nunca había mostrado hacia su hija menor. Patricia tomó decisiones que revelaron su verdadero carácter. Las consecuencias que enfrenta son apropiadas y merecidas. Andrea ha desarrollado una perspectiva madura sobre toda la experiencia que me llena de orgullo como madre. Mamá,
me dijo recientemente. Lo que tía Patricia y Camila me hicieron fue terrible, pero también me enseñó lecciones valiosas que no habría aprendido de otra manera. Aprendí que algunas personas están dispuestas a lastimar a otros para obtener ventajas, y que tengo que estar preparada para defenderme. También aprendí que la verdadera fortaleza viene de superar obstáculos, no de evitarlos. Su filosofía personal se ha cristalizado alrededor de conceptos de justicia y consecuencias naturales. Las personas como tía Patricia y Camila eventualmente enfrentan el resultado de sus acciones. Reflexiona. No necesito venganza porque la vida misma se encarga de balancear las cosas. Ellas destruyeron su propia reputación y futuro. Yo solo documenté la verdad. Roberto y yo hemos usado esta experiencia para fortalecer nuestra filosofía parental y matrimonial. Aprendimos que proteger a nuestros hijos a veces requiere confrontaciones difíciles, incluso con miembros de la familia. También aprendimos que la documentación cuidadosa de la verdad es más poderosa que cualquier argumento emocional cuando se trata de exponer comportamiento manipulativo. El investigador privado se ha convertido en un consultor ocasional para otras familias que enfrentan situaciones similares de sabotaje académico o manipulación familiar. Me ha contado que el caso de Patricia y Camila se ha convertido en un ejemplo de estudio sobre cómo la rivalidad entre hermanos puede escalarse hasta convertirse en comportamiento criminal cuando no se aborda adecuadamente. Durante el último año, he recibido contacto de 3 madres diferentes cuyos hijos han sido víctimas de sabotaje académico similar. Les he proporcionado el nombre del investigador y consejos sobre documentación de evidencia. Es revelador que en todos estos casos, las madres perpetradoras mostraban patrones de personalidad similares a Patricia: narcisismo, rivalidad compulsiva y la disposición a usar a sus propios hijos como armas en venganzas personales. La hermana que una vez pensé conocer nunca existió realmente. Patricia siempre fue una persona manipuladora y vengativa, pero había perfeccionado el arte de ocultar su verdadera naturaleza detrás de encanto superficial y victimización estratégica. La experiencia me enseñó a confiar en acciones por encima de palabras y a proteger a mi familia de personas tóxicas, sin importar su relación familiar. Camila, ahora de 20 años, ha desarrollado una reputación en su universidad comunitaria como alguien poco confiable académicamente. Otros estudiantes han aprendido a evitar trabajos grupales con ella, después de incidentes donde intentó tomar crédito por trabajo que no había hecho. Su patrón de comportamiento se mantiene consistente, pero sin el apoyo y la protección que Patricia le proporcionaba, las consecuencias llegan rápidamente. El aspecto más satisfactorio de toda la situación es observar cómo Andrea ha convertido su experiencia de adversidad en fortaleza personal y profesional. Sus profesores universitarios comentan constantemente sobre su integridad excepcional, su resistencia bajo presión y su capacidad para mantener estándares éticos altos, incluso cuando enfrentarían tentaciones para tomar atajos. Las cualidades que Patricia y Camila intentaron destruir se convirtieron en las características más distintivas de Andrea. La familia extendida ha desarrollado una nueva dinámica, donde la honestidad y la integridad se valoran por encima del encanto superficial. Los primos jóvenes ahora ven a Andrea como un modelo a seguir, mientras que evitan conscientemente emular cualquier comportamiento asociado con Camila. La lección familiar se ha convertido en: las consecuencias de la traición y la manipulación son severas y permanentes. Patricia hizo un último intento de reconciliación hace 3 meses, enviando una carta elaborada a mis padres donde intentaba reescribir la historia presentándose como una madre que había cometido errores de juicio bajo presión. La carta revelaba que aún no comprendía la diferencia entre errores accidentales y decisiones deliberadas de lastimar a otros. Mis padres respondieron con una nota breve: las acciones tienen consecuencias permanentes. Acepta la responsabilidad por tus decisiones. Lo que más me llena de satisfacción es saber que Andrea nunca tendrá que cuestionar si merece sus logros o si alguien está saboteando secretamente su éxito. Ha aprendido a confiar en su propia capacidad, a documentar su trabajo cuidadosamente y a rodearse de personas que apoyan su crecimiento genuinamente. Las lecciones que aprendió defendiéndose contra la traición familiar la servirán durante toda su vida profesional y personal. Cuando miro hacia atrás a aquella cena de confrontación hace 2 años, reconozco que fue el momento más difícil pero más importante de mi vida como madre. Tomar la decisión de exponer a Patricia y Camila requirió coraje, pero proteger el futuro de mi hija requería esa valentía. Algunas batallas son necesarias, especialmente cuando se trata de defender la verdad y la justicia contra la manipulación y la crueldad. Patricia y Camila aprendieron que las acciones tienen consecuencias que se extienden mucho más allá de las intenciones originales. Su plan para sabotear a Andrea no solo falló, sino que se convirtió en el catalizador que expuso su verdadera naturaleza ante toda la familia y la comunidad.
perdieron no solo el respeto familiar, sino también sus futuras oportunidades sociales y profesionales. Hoy, Andrea se prepara para el semestre de otoño de su tercer año universitario, con ofertas de investigación de verano en 3 laboratorios marinos prestigiosos. Su carrera académica brilla con promesas y oportunidades que nunca habrían existido si hubiera permitido que el sabotaje de Patricia y Camila continuara sin consecuencias. La justicia verdadera no siempre viene de tribunales o autoridades externas. A veces viene de tener el coraje para exponer la verdad, documentar los hechos cuidadosamente y permitir que las consecuencias naturales sigan su curso. Patricia y Camila cosecharon exactamente lo que plantaron, y mi hija floreció precisamente porque defendí su derecho a un futuro libre de sabotaje y manipulación familiar.